La grabada. Pues bienvenidos y vamos a comenzar con Tomer Dvorá, clase número 6. Y bueno, esta sexta clase, en cierta manera, va a poner en juego de práctica todo lo que estudiamos anteriormente. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos la primera perek del libro de Tomer Dvorá, se nos pone un estándar de cierta manera inalcanzable. Y así es la realidad. Dicen que Keter es casi inalcanzable que una persona logre proyectar su vida y vivir en Keter. Pero Keter, por otro lado, es la que ubica nuestro eje de cómo seguir nuestra propia vida. Entonces, es muy importante antes de cualquier proyecto y antes de emprender cualquier tipo de decisión importante, poner muy claro dónde estamos ubicados con respecto a nuestro ideal. Porque entonces sabemos para dónde trabajar, sabemos para qué sentido, en qué sentido debemos de mejorar y crecer. Por lo tanto, Keter, pues como ustedes saben, Keter, la palabra Keter es la corona. Y la corona no es propiamente parte ni del rey, sino que es algo que embiste al rey, es algo que embiste a nuestras vidas. Por lo tanto, si bien es cierto que es casi imposible que nosotros podamos manifestar nuestro comportamiento y alinearnos a lo que es Keter, quizás en la cuestión práctica diaria es difícil lograrlo, pero por lo menos es una sefirá que tenemos que tener muy clara qué está encima de nosotros y a qué nos tenemos que alinear. Por lo tanto, a partir del segundo Perek, que es a partir de esta clase, vamos a tener la oportunidad de estudiar en cada una de las clases. Tenemos todavía 9 clases. Vamos a estudiar en estas 9 clases las 10 sefirot del árbol de la vida y cómo estas sefirot las podemos bajar e integrar de una manera más pragmática a nuestra vida. Por lo tanto, pues bienvenidos y espero que sea de su entendimiento, de su agrado y de su interés. Para ubicar qué es Keter, en el árbol de la vida, dice el Sefer HaYetzirah, el libro de la formación, dice, el mundo fue creado con 10 emanaciones. Dios habló 10 veces y cada vez que hablaba Dios, revelaba algo en la creación. Y es interesante porque la revelación que para nosotros es, fue creando y así fue revelando quién es Dios, la realidad es que también es un ocultamiento. Quiere decir, cada vez que él hablaba, creaba un ocultamiento de su propia luz. Pero el mismo ocultamiento, se podría decir que la cortina de su ocultamiento para nosotros es la revelación de él. Y la primera emanación que nosotros podemos vislumbrar, aunque es prácticamente etérea y muy difícil de agarrar en las manos y de entenderla bien y vivir en base a ella, es de arriba abajo es Keter. Y como explicamos hace un momento, Keter es esta emanación que mantiene el salto más grande en la creación. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vemos Keter como lo más excelso, la realidad es que entre lo que es Dios y el Ein Sof, a Keter es el salto cuántico más grande que puede existir, porque Dios es infinito y a partir de este momento es que se genera por primera vez un germen o una semilla con la creación. Por lo tanto, Keter, como pueden ver, es la primera sefirá que nosotros podemos tratar de comprender. Keter es corona y Keter es lo que se llama el punto del Yud del nombre de Dios de 4 letras. Es decir, cuando tú vas a escribir una letra, lo primero que haces es con el lápiz poner un punto. Ese punto de donde va a comenzar todo el desarrollo de la creación se llama Keter. En esta diapositiva yo les puse 2 modelos distintos de árbol de la vida, que no es parte de esta clase hablar de esto, aunque en otras clases de gente que ha repetido clases conmigo ya lo hemos estudiado. Y básicamente esta imagen que ven ustedes, que son 10 círculos concéntricos, realmente esta imagen contienen la misma información, solamente que la primera sefirá, que acá es Keter,
Aquí es el primer ocultamiento que se llama Keter. La segunda es Jochma, esta es la segunda. La tercera es Binah. Y así todas hasta el centro, que en este caso sería el final, que es Malhut. A este modelo de sefirótico se llama el mundo circular y este modelo sefirótico se llama el mundo lineal, simplemente porque se entiende que es círculos concéntricos y acá es cómo baja la energía de una manera jerárquica y lineal. Para poder explicar qué es Keter, se nos desfigura y no entendemos realmente qué es Keter, pero lo más sensible para hablar de Keter es que Keter representa la absoluta soberanía y autoridad de Dios sobre toda la creación. Por lo tanto, Keter es lo más elevado, lo más sublime y lo más incomprensible de todo el sistema. Es tan incomprensible que este es un concepto muy interesante que se le llama Ein. Y es interesante porque la palabra Ein significa la nada. Y como en algún momento explicamos, cuando nosotros hablamos de Dios, de las cualidades de Dios, realmente pues Dios tuvo que revelar ciertas cualidades, que son las cualidades que estudiamos en el primer Pere, que son las 13 cualidades de misericordia divina, pero entender a Dios es prácticamente una tarea eterna. Quiere decir, nunca vamos a comprender a Dios, pero estamos en el camino cada vez de, quizás de entender lo que no es. Y aquí entra muy bien el concepto de llamar a esta sefirá el Ein Sof, la nada infinita. Y no es porque sea nada, sino porque no es nada que nosotros podemos entender. Quiere decir, con respecto a nosotros es la nada. Pero obviamente en términos de todo, él es todo. Entonces es muy interesante este nombre porque esto corresponde a Keter. Si nosotros tuviéramos que explicar en el ser humano qué es Keter, Keter es prácticamente el aura que embiste y que cubre a toda la persona. Ustedes saben que la persona tiene una energía vital que sale de él, que obviamente no es fácil de ver. Hay gente que tiene la capacidad de visualizar el aura. Y la realidad es que hubo una rusa hace muchos siglos, hace como un siglo, que logró captar en un tipo de espectrografía la silueta del aura de las personas. Y en efecto, el aura de las personas es como es el producto de su energía interna. De cierta manera podríamos decir que el Keter es esta aura, pero en términos para poderlo generar como una forma más comprensible, parte de lo que hicieron los Rabanim de Tzfat, que estamos hablando de los dos grandes sistematizadores del Zohar, que fueron el Ramak, del cual estamos estudiando este libro, y el Arizal, del cual prácticamente todas mis clases están basadas en la Kabbalah del Arizal, es que en cierta manera el ser humano, como estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, y nosotros poseemos cualidades físicas, cosa que Dios no posee, nosotros somos como la manifestación física o el producto, la sombra de un ser verdadero. Quiere decir, nosotros somos como la imagen de un sello, mas el sello mismo es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza divina, por supuesto que no nos referimos a que Dios tiene ojos y que tiene manos y que tiene el brazo extendido o que tiene un corazón o que todas estas antropomorfismos que utilizamos es para poder entender que si nosotros tenemos una mano, implica que nosotros tenemos el poder de actuar. Si nosotros tenemos un ojo, significa que tenemos el poder de ver. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en manera morfológica existe en Dios de una manera excelsa. Por lo tanto, cuando la Torá o los textos dicen que Dios vio y Dios sintió y Dios esto y Dios se arrepintió, toda esta
lenguaje está basado en algo que nosotros podríamos entender, está dado para el hombre. No es porque Dios tenga estas cualidades, simplemente nosotros podemos entender algo de las funciones que tiene Dios en base a las funciones mínimas que tenemos los seres humanos. Y por lo tanto, vamos a estudiar cómo Keter, en general, es la cabeza está relacionada a nuestra cabeza y a los órganos que están en nuestra cabeza. Por lo tanto, vamos a comenzar con Keter y tenemos que recordarnos que las 5 clases pasadas nos dedicamos a explicar que todas las atributos de misericordia divina, toda esa bondad y toda esa paciencia y todo ese juzgar para bien y todo ese elemento de compasión y de piedad que existe en esas 13 atributos de misericordia divina, todos ellos están embebidos en la sefirá de Keter. Por lo tanto, Keter tiene pura bondad. En Keter no existe la restricción y los límites, no hay límites. Keter es completamente una sefirá expansiva, luminosa y bondadosa. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos tratar de sintetizar cuál es el atributo más grande en Keter, para que nosotros lo podamos entender en nosotros, es el desarrollo de la humildad. Básicamente, lo que significa de Keter, para que lo vean desde el punto de vista morfológico, es que a pesar de que Keter está lo más arriba de todo el sistema, Keter se avergüenza de ver a la causa. Quiere decir, la causa es Dios. Siempre Keter está viendo para abajo. De tal manera que se siente indigno de ver para arriba, porque dice, ¿quién soy yo para estar viendo para arriba? Sino la cualidad de Keter es siempre ver para abajo. Y el hecho de ver para abajo genera humildad. Ok. En términos de lengua, en términos de términos, la Kabbalah, a partir del Arizal y a partir de Rav Cordovero, fue sistematizada, quiere decir que fue organizada para ser más comprensible. Quiere decir, eran tan genios que toda la información que había hasta ese momento, que había mucha información, porque hasta este momento, después de que se escribió el Zohar, que fue básicamente por ahí del siglo II de la era común, que lo escribió Rav Shimon Bar Yochai, quien es un Taná. Los Taná son los genios del Talmud. Después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, fue escrito el Zohar. Y desde ese momento hasta este momento, hubo las mentes más grandes del pueblo de Israel dedicadas a entender estos secretos. Y el hecho es que hubo un tremendo incremento del conocimiento de la Kabbalah en España medieval, y también en Francia con los Jajamey de Provence. Y por lo tanto, toda esa genialidad que se experimentó y que se abrió y todos estos supergenios que entendieron y dilucidaron las enseñanzas, estaba como muy disperso porque tienen que recordar que no había imprenta. Por lo tanto, todo lo que se sabían, todo se escribía en manuscritos originales, y de repente el manuscrito original podía perderse, o un maestro podría terminar con pocos alumnos. Quiere decir, era una época muy difícil de trazar la transmisión de estos conocimientos, y la cosa cambió radicalmente cuando se hizo la imprenta. Es la realidad. Pero para este momento que ya se va a hacer la imprenta, ya está el Ramak, ya está el Arizal, y cada uno hizo una sistematización distinta de todos estos términos. Y parte de la sistematización es como entrar en cualquier disciplina importante técnica
tienes que saber el idioma. Quiere decir, cuando yo la primera vez llegué a la Facultad de Medicina y empezaron a hablar de términos tan inusuales para mí, para una persona que venía de preparatoria, dije, ¿cuándo voy a aprender este idioma? Es otro idioma. Pero lo mismo sucede en el arte, en la ingeniería, en la economía. Cada especialidad y cada disciplina tiene un idioma particular para entender los términos. Por lo tanto, parte de lo que vamos a usar y vamos a entender en este curso es que vamos a entender un poco más a fondo el árbol de la vida en sus términos y en cómo se manifiestan estas cosas y representan en nosotros. Por lo tanto, Keter, en términos de lenguaje típico del Arizal y del Ramak, se llama Ari Hampin. Sé que es un nombre muy raro porque es un nombre en arameo. Ari significa largo, significa extendido, y Hampin significa panim, cara, la cara extendida. Por lo tanto, a partir de este momento, nosotros vamos a usar como un mecanismo o como una forma didáctica, vamos a usar y vamos a hacer uso de metáforas antropomórficas, simplemente no porque Dios tiene partes antropomórficas, sino porque es mucho más fácil entender eso para el ser humano que quedarse en puros términos completamente abstractos. Por lo tanto, los jajamim nos previenen. Hay de ti que pienses que Dios tiene estas cualidades físicas, pero simplemente como no entendemos que es Dios y tenemos que generar algún tipo de metáfora, usamos la metáfora del ser humano como hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Keter, que es esta sefirá hasta arriba que envuelve a todo el ser, también se llama Ari Hampin o el rostro extendido. También es llamada la citra de Setima, también otro nombre arameo, que significa lo más secreto y oculto. Citra es helado, Setima, oculto, de Satum, de cerrado. Por lo tanto, Keter es una corona sublime. Siempre que encuentres el poder de Dios, también vas a encontrar su humildad. Quiere decir, parte de la humildad de Dios consiste en que para poder crear, Dios se tuvo que esconder. Porque si la presencia divina estuviera presente, nosotros no existiríamos. Por lo tanto, Dios sacrifica su espacio, su eternidad, para crear una distorsión en su eternidad, que esa es la creación. ¿Qué más humilde que un ser que se limita a sí mismo para darle existencia a la creación? Y por lo tanto, se dice que Keter, y esta sefirá de Keter con los 13 atributos que estudiamos en las clases pasadas, hay pura bondad, pura rahamim, pura clemencia, pura piedad, y no hay ningún rasgo de dureza. Quiere decir, todo en Keter es puramente bondad. Obviamente, inalcanzable para un ser humano. Los seres humanos estamos siempre en un estado de conflicto entre esto y esto, y esto y esto. Pero esto es como para que entendamos que hay un ideal que siempre podemos acudir a él. Y ese ideal que siempre podemos acudir a él es como lo dijo Dios a Moshe, siempre que quieran regresar a mí, que quieran entrar en esta cámara donde va a haber una limpieza de todas sus negligencias y de todos sus problemas, van a tener que decir estos 13 atributos, porque estos 13 atributos es la forma que nosotros nos conectamos y reconocemos en nosotros ciertas cualidades que necesitamos y que entendemos que tiene Dios. Ok. Básicamente, el concepto de Keter desde el punto de vista antropomórfico, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿y qué es Keter en términos de nuestras emociones, de nuestro pensamiento? El ser humano es un ser complejo. Por un lado tiene ideas, por otro lado tiene emociones, por otro lado tiene pulsiones, tiene instintos. Entonces, ¿dónde está Keter en todo este proceso?
Y es muy interesante, pero este Arihampin, este rostro extendido, es lo que se llama la voluntad. La voluntad en hebreo se dice razón. ¿Y qué es voluntad? Porque mucha gente piensa, bueno, ¿qué es voluntad? Te dicen, tienes que lograr pasar un examen y ¿qué necesitas? Fuerza de voluntad para ponerte a estudiar aquí. ¿Qué es voluntad? Fuerza de voluntad para ponerte una dieta. ¿Qué es la voluntad? La realidad es que la voluntad es algo superior al pensamiento y es superior a las emociones y es superior a las pulsiones. Quiere decir, cuando alguien tiene una voluntad de algo, nada lo detiene. No hay límites a la voluntad. Obviamente, en Dios hay la voluntad de crear. En el ser humano hay la voluntad que significa un deseo de hacer algo con mucha energía, por así decir. En el ser humano estamos un poco confundidos porque a veces confundimos la voluntad con el deseo. Y este es un tema que no puedo dedicarme a él en esta clase, pero la voluntad está comprendida como en algo superior. Y en cambio, cuando la persona habla del deseo, es que utiliza esa energía para satisfacer algo inferior. Por lo tanto, no hay que confundir voluntad con deseo, pero básicamente, tanto el deseo como la voluntad, la recompensa que tienen y por lo que están ahí presentes es por el placer. Entonces, la voluntad es la voluntad de conocer a Dios, el placer de conocer los secretos, el placer de develar secretos. Y por otro lado, hay un placer muy particular que viene para saciar el deseo. Cuando hablamos de Keter en la divinidad, significa que Keter, dijimos que es pura bondad, pura rajamín, puras cosas buenas, y básicamente se manifiesta como que nosotros entendemos que es Keter, es la máxima tolerancia que tiene Dios hacia su creación, siempre dispuesto a darle una oportunidad y siempre juzgar para bien y con benevolencia. Entonces, esta fotografía me parece que es importante porque a partir de este momento voy a explicar que el Parsuf o la Sefirá de Keter, en términos de Kabbalah, se divide en dos cosas. Hay lo que se llama el Arihampin, que dijimos que es el rostro extendido, y hay otra cosa que se llama Atik Yomim, que significa anciano en días. Sé que son términos muy difíciles de entender, yo misma no los entiendo en su totalidad, pero es muy importante empezar a romper con las barreras del lenguaje para que cuando oigamos estos términos no nos quedemos congelados. Yo las primeras veces que oí estos términos dije, no entiendo nada de esta clase y me bloqueé. Entonces les pido que no se bloqueen con estos términos porque lo que vamos a tratar de explicar es por qué Keter se manifiesta en el ser humano y lo traspolamos al concepto de los órganos y de las funciones que tiene nuestra cabeza. Básicamente, vamos a describir a partir de ahorita 8 aspectos de Keter. Todos ellos tienen que ver con la cabeza, con el rostro, con los órganos que están en la cabeza. Entonces, básicamente, la primera y más importante, la que engloba todo, como explicamos, es el concepto ultimado de la humildad. La humildad es sinónimo de Keter. Entonces, básicamente, la forma nosotros de aplicar esto es que hay un dicho en Pirkei Avot, en la época, en la Mishnah de Pirkei Avot, en la ética de padres, que dice, no hay un ser humano que no le llegue su hora y no hay cosa que no tenga su lugar.
Quiere decir, muchas veces estamos en la vida y decimos, de verdad esa persona es despreciable, o no entiendo qué hace en el mundo, o no tiene conciencia. Los seres humanos solemos tener como un desprecio por gentes que son muy diferentes a nosotros y que pensamos que son como que no hay ningún valor redimible en esa persona. Desgraciadamente, todos tenemos algún pensamiento con respecto a alguien así que dices, este es un tarado, este es un idiota, este es una persona despreciable. Y lo que nos está diciendo esta aseveración es que no puedes despreciar a ningún ser porque el puro hecho de que fue creado es que tiene un propósito en la creación. Por lo tanto, no hay nada en el mundo que no tenga un propósito en la creación. Así puedes ver a una bacteria extraña, y así puedes ver una flor rara, y así puedes ver un pez en el océano, en las profundidades del océano extraño, y tú dices, ¿para qué lo creó Dios? ¿Para qué creó Dios tantas arañas, tantos mosquitos, etcétera? Todo lo que Dios creó, y particularmente si estamos en un orden de importancia, cada ser que Dios creó es importante. Ahora imagínate cada ser humano. Cada ser humano es importante. Por lo tanto, no puedes despreciar nunca a un ser humano y eso te crea un sentimiento de humildad. Básicamente, eso es Keter. En número 2 está lo que se llama Jochma de Keter, porque vamos a tratar de aclarar un poco esto. Y básicamente es la función principal que tiene nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro, es pensar. Y los pensamientos no son cosas que están ahí y que florecen y que nos marean. El punto es que la persona pueda tener cierto control de sus pensamientos. No que los pensamientos te controlen a ti, sino que tú controles tus pensamientos. Entonces, la persona debe de impedir que nuestra mente piense en tonterías. Quiere decir, la persona tiene la oportunidad de elegir sus pensamientos. La persona puede educarse a pensar de una manera. Y esto es algo que no estamos acostumbrados a hacer, porque la gente dice, es que es la manera mía de pensar. Claro, es tu manera natural de pensar, pero tú puedes ser mucho más escrupuloso en qué entra y qué sale, y qué dejas entrar en tu mente y qué no dejas entrar en tu mente. Y verdaderamente muchos de los problemas que tenemos las personas es que somos muy pasivos con respecto a nuestros pensamientos. No estamos acostumbrados a tener un pensamiento ni organizado, ni dirigido, ni intencional. Entonces, básicamente dicen que para no tener pensamientos ociosos y tontos y superfluos, la persona tiene que dirigir su mente hacia ciertos pensamientos. Quiere decir, es un asunto completamente activo, no tenemos que tener pasividad jamás ante los pensamientos, sino que tú tienes que evocar ciertos pensamientos. Y por lo tanto, pues nuestra principal función es utilizar nuestra mente para pensar en la Torá, pensar en la trascendencia, pensar en ser mejores, pensar en cómo mejorar, en cómo ayudar, en cómo mejorar, etcétera, y tratar de copiar la grandeza de Hashem. Quiere decir, todas estas cosas que se ven casi imposibles, de decir, ¿cómo crees que yo voy a poder alcanzar esta grandeza? Bueno, no se alcanza de un instante al otro. Es como una persona no puede ir a correr un maratón de un día al otro. Para que una persona pueda correr el maratón de la Ciudad de México o el maratón de Boston, el maratón de Nueva York, tiene que hacer un entrenamiento que le puede llevar años, en que se entrena físicamente, mentalmente, que se calienta, que se prepara. Nadie puede correr en un santiamén el maratón ay, logré correr el maratón. No se puede. De la misma manera, una persona no puede acostumbrarse a tener un control de su mente si no se entrena. Y eso pasa en todo. Mucha gente me dice, es que la meditación cero para mí. Y el rezo cero para mí. Y el estudio así cero para mí. Entonces, la persona está poniéndose limitantes muy inadecuados porque si bien es cierto que es difícil al principio,
es increíble cómo la mente empieza a crear un mecanismo de comprensión muy, muy tremendo. Y por lo tanto, así como un músculo se entrena para poder correr 40 kilómetros, también la mente se tiene que entrenar a pensar y a tener un control de los pensamientos que la persona tiene. Muchísimas de las personas que tienen afecciones fuertes psiquiátricas es porque los pensamientos los invaden y los controlan en vez de que ellos controlen sus pensamientos. Ok, entonces, nada más para ir regresando. El primero es la humildad, que es toda la sefira de Keter. Dentro de Keter está el pensamiento, que son los cerebros, cerebro derecho, cerebro izquierdo, del cual vamos a hablar con mucho más detalle en la clase que entra, que vamos a hablar de Jochma y Binah. Y en tercer lugar, tenemos dentro de Keter la frente. Ok, la frente, la realidad es que la gente no pone mucha atención, pero la frente es un lugar en donde nuestras emociones van creando una expresión. Y tienes gente que tiene la frente fruncida y tienes gente que tiene la frente muy, muy como agotada. Quiere decir, en la frente se manifiestan muchas cosas y básicamente la frente del ser humano no debe de tener rasgos de dureza. Esto de tener el ceño fruncido, esto de tener una expresión fuerte, que tú la veas y te sientas como que te están juzgando, es algo que debemos evitar. Y esto es tan cierto porque la severidad de la persona, que tiene que ver con Binah, porque acuérdense que, para que entiendan de qué estamos hablando, estamos hablando todo Keter, pero todo Keter tiene a su vez un árbol de la vida. Y Keter tiene en su primera instancia la humildad. En Jochma tiene todo este tema de evocar pensamientos positivos, buenos y no banales. Y este es el lado derecho. Y el lado izquierdo, siempre el lado izquierdo es restricción. Entonces, nos dicen que la frente tiene que ver íntimamente con la dureza. Y por lo tanto, la frente nuestra tiene que ser como la frente de Hashem, que es una frente de benevolencia. Quiere decir, la persona, y como explicamos en Keter, no puede tener nada de dureza y de juicio y de Geburah, porque estamos en Keter. Ya después vamos a ver que después de Keter se integra Geburah y se integra la fuerza, pero entonces la persona debe de evitar manifestar en su frente la severidad. Y es por esta razón que el Cohen, el sacerdote, usaba en la frente un tzitz que cubría su frente. ¿Por qué? Porque era la forma de expiar por la soberbia y la arrogancia. Porque la soberbia y la arrogancia son exactamente, van en contra de la humildad. Ser soberbio y ser arrogante es ir en contra de la humildad. Entonces la persona debe de intentar aplacar siempre su furia y su severidad y su dureza, y debe de conciliar en su mente. Siempre hay una voz que te dice, ya ves, porque te dejaste y porque te hicieron y no deberías hacerlo. Y la persona puede entrar en este elemento de enojo, que el enojo es una de las cualidades más ajenas y que debemos evitar más para poder activar nuestro Keter. Y básicamente lo que tenemos que hacer cuando la persona entra en estos estados de frustración y enojo y severidad, es interesante que la Torah nos dice que no las tenemos ni que nunca las tenemos que negar, porque si están ahí, están ahí. Es decir, mucha gente dice, ya no me voy a enojar. Cualquier persona enojona que te dice, ya no me va a enojar, nunca lo va a lograr. Lo único que puede decir es, voy a canalizar mi enojo y lo voy a canalizar para algo positivo. Porque el enojo puede ser encausado para algo positivo. Entonces es interesante, frente en hebreo se dice metzach, y tiene que ser el metzach razón, que tu frente quiera tener la placidez de la buena voluntad
y eso significa que la persona tiene que ser amable. Puede ser que adentro sienta dureza, pero la persona se debe de preparar para procurar ser amable. Se logra mucho más con la amabilidad que con la dureza. Muy bien. En el número 4, entonces ya tenemos acá el aura, el Keter, que es la humildad, el pensamiento, y ya tenemos la frente, que tiene que ser lo más inexpresiva en el sentido de no mostrar dureza. Después de la frente vienen los oídos. El oído se llama Osnei o Ozen. Y es muy interesante porque el Ozen, los oídos, nunca están cerrados. Porque, por ejemplo, los ojos se cierran, la boca se cierra cuando uno duerme, ¿no? Pero el oído siempre está abierto. Y significa que son órganos para captar información. Y pues la información se puede captar en todos los sentidos. Pero básicamente en Hashem, en Keter, no hay permiso que entre ninguna cosa severa ni juicio severo. Y por lo tanto la audición divina en Keter no acepta nada negativo. Esto es muy interesante porque básicamente tenemos que tomar en cuenta que por primera vez en la Torá, la primer ser en hablar mal, en hablar lo que se llama lashon hara. Lashon hara no nada más es hablar mal de alguien. Lashon hara significa el lenguaje del mal, porque el que habló fue el mal, que es la serpiente. Entonces, básicamente, otra forma de llamar a la lashon hara es las quejas del ángel Samael, que siempre tiene y trae la evidencia de todo lo malo que hay en el mundo. Que si siempre hay un ser encargado de ver todo lo malo y tener una contabilidad de todo lo malo, tiene una función. Pero a nivel de Keter y a nivel Dios, a nivel de Keter, que nosotros tenemos que imitar eso, no da cabida y no da entrada a nada negativo. Entonces, idealmente, cuando una persona tiene una plática, que siempre está fluyendo el sonido y la información, básicamente la persona no debe de permitirse escuchar la lashon hara de nadie. Que es muy difícil, porque por algún motivo los seres humanos nos fascina a algunos hablar mal de personas y a otros oír mal de las personas. Entonces, básicamente hubo un rabino que dedicó toda su vida a hacer leyes de cómo una persona puede tener conversaciones magníficas sin tener que hablar mal de nadie. Es que desgraciadamente hablar mal de alguien siempre es una verdad descontextualizada. Y esa verdad descontextualizada es parte de la falsedad y de la disgregación que hay en este mundo. Entonces, este rabino se llamaba el Hafetz Haim, vivió en Polonia y murió en el año de 1933. Y él hizo todo un compendio de libros de cómo la persona tiene que evitar hablar mal, y es igual de mal hablar mal que oír a otro hablando mal de otra persona. Quiere decir, no es un crimen nada más el que habla mal de una persona, también es un crimen que lo que alguien habló mal, alguien lo reciba y lo oiga. Entonces él dice algo muy interesante, dice, ¿por qué tenemos los dedos de esta forma? Dice, para taparte los oídos, para no oír mal hablar de nadie. Hay leyes específicas donde, bueno, sabes que una persona es un defraudador, ¿cómo no voy a hablar mal de él? Ah, eso es un caso especial. Pero la clásica reunión de gente que se ponen a hablar y ya supiste, si ya hizo, y ya viste lo que hizo, ese tipo de hablar regilut es chismorronería, maledicencia, es terrible. Y en Keter no entra la posibilidad de nada negativo. Por lo tanto, si queremos emular, y ahorita vamos a explicar por qué queremos emular esto, porque la persona diría, bueno, yo no lo quiero emular, yo quiero seguir llevando mi camino. Todo el concepto de emular estas cualidades está dado en el término de que
si nosotros queremos acceder a esta cámara que nos va a limpiar, donde vamos a poder renovarnos, donde vamos a poder encontrar el perdón y la tranquilidad, no puedes entrar a esta cámara si no tienes estas cualidades. Quiere decir, este no es un consejo que te da el Ramak para que tengas una vida tranquila y te vuelvas automáticamente una buena persona. Tú quieres acceder a esta realidad. Para poder acceder a esta realidad tienes que tener y contar con estas cualidades. Entonces, obviamente una persona no puede decir, quiero entrar a esta cámara magnífica de limpieza espiritual si no tengo yo las cualidades para poder entrar acá. Pero para poder entrar acá tengo que imitar esas cualidades. Entonces es un sistema bastante impresionante. Por eso es muy importante poner mucha atención de ciertas personas que suelen hablar mal de otras personas. Las personas las tienes que evitar. Tú tienes que dirigir tu oído y dirigir tu atención y evitar que te llegue nada negativo de otra persona que te envenene y que te ponga mal. Número 5, pues tenemos, ya dijimos la corona, los cerebros, ya tenemos la frente, ya tenemos los oídos, ahora tenemos los ojos. La vista es todo un caso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la vista es la verdad. Y es que yo lo vi. La realidad es que no es así. Desde el punto de vista de la ley judía, está más limitado un sordo que un ciego. Algún día explicaré esto. Entonces, básicamente, aquí se trata de que tú tienes control de tu mirada. Y básicamente, lo que tienes que poner tu mirada es no nada más hacia no ver algo negativo y tener cuidado de lo que ves, porque lo que uno ve, de cierta manera, te afecta. Sino tú decides dónde poner tu mirada. Y básicamente amar a alguien es ver lo positivo de esa persona y odiar a alguien es ver lo negativo de esa persona. Entonces, básicamente, la persona tiene que tener una supervisión de siempre ver para bien, para brindar ayuda y ver lo positivo en las cosas. Este les va a parecer súper interesante porque la nariz como que es un órgano extraño, como que no entendemos, y más que ahorita que se perdió el olfato tan fuerte en el COVID, como que no entendemos qué es el olfato y que maneje el olfato. Pero bueno, aparentemente el olfato es un gran órgano. Y no nada más es un gran órgano. En algún momento, creo que lo expliqué en otra clase, cuando Adán peca y come del árbol, todos los sentidos del hombre participaron en la transgresión de comer del árbol del Etzadat. Él vio el árbol que era apetecible, ella vio el árbol que era apetecible, escuchó a la serpiente quien le dijo, ¿acaso es de este árbol que no debes de comer? Tocó el árbol, comió del fruto. Pero es interesante que de todos los sentidos, hay un Raf que dice, todos los sentidos participaron y todos los sentidos se corrompieron en el proceso de la caída del hombre y la disgregación del hombre y el distanciamiento del hombre de Dios, excepto el olfato. Pareciera que el olfato no participó. Por lo tanto, el olfato, a pesar de que es el sentido, digamos, más rudimentario del hombre, el más asociado con la parte animal y con las funciones casi de sobrevivencia, realmente el olfato es el único sentido que te puede llevar de regreso a encontrar el camino del bien. Entonces, básicamente la nariz en hebreo se dice af, que es bien interesante, af, como que suena parecido a la nariz. Y como ustedes saben, la nariz y el olfato están íntimamente relacionadas con la ira y el enojo. Y les puse esta pequeña diapositiva porque cuando uno se enoja,
como que las narices se inflan y la persona exhala, y es algo como muy especial. Y lo más interesante de todo es que la palabra af en hebreo es nariz, y la palabra af en hebreo también es ira o enojo. Es decir, hay una relación no nada más conceptual, sino hay una relación gramatical muy importante. Nos está diciendo que la nariz tiene que ver con una emoción muy humana y muy real llamada el enojo. Y el hecho es que siempre que hablamos de la ira y el enojo y la nariz y el olfato y todo lo que implica esto, básicamente las ofrendas que se hacían en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, de incienso, que era el Ketoret famoso, siempre están dadas para apaciguar la ira. Siempre son la fragancia placentera. Y por lo tanto, es muy interesante porque una de las cualidades de Dios, de las 13 cualidades de Dios en las 13 midot de Rahamim, que no es las de Miká, sino son las del libro de Shemot, le llaman a Dios Ere Hapaim. La palabra Paim tiene que ver con Af, porque así se escribe, Apaim, con Fei. ¿Y qué significa? Prolongación de nariz. Dios es un prolongado de nariz. ¿Qué quiere decir un prolongado de nariz? Es sinónimo de que es paciente y que no se enoja con facilidad, sino que su ira está muy distante. Quiere decir, sí hay una ira divina, y quiere decir que Dios sí tiene la cualidad del enojo, pero nos dicen, es tardo en enojarse. Quiere decir, esta es una invitación a que la persona no sea impulsiva y sea enojona. Básicamente lo que te está diciendo de la función que tiene esta sexta función del rostro es que la persona tiene que saber sacar el aire, tiene que saber perdonar y tiene que ser paciente. Si la persona desarrolla paciencia y la persona sabe respirar y no se enchispa, o como dicen, no tiene la mecha corta, que hace más larga su mecha para no ser tan reactivo. En ese sentido, nos parecemos a Hashem de no ser reactivos, porque el enojo es, según el Talmud, idolatría. El enojo es, la gente cuando se enoja, normalmente es porque se indigna. Entonces, ¿por qué te indignas? ¿Quién eres tú para indignarte? Quiere decir, cuando tú te indignas es porque tú crees que tú eres el centro del mundo y que todo se te tiene que cuadrar y las cosas tienen que ser como tú. Pero si estamos hablando que la cualidad más grande que tienes es la humildad, entonces, ¿por qué te vas a enojar? No salió la cosa, no salió la cosa. No es algo personal. Y si no te salió, no te salió. Quiere decir, uno de los elementos más importantes para desarrollar la humildad tan importante de Keter es ser pacientes, saber perdonar y retirar tu enojo y retirar tu ego emocional que te lleva a estar en una situación de enojo. Eso es la sexta, que es la nariz. Seguimos con diferentes partes de la cara. Ahora es todo el rostro. Básicamente, el concepto del rostro divino, dicen, en la luz del rostro del rey está la vida. Y dice, no hay enrojecimiento ni severidad en la cara del rey. Y esto es en el libro de Proverbios que escribió el rey Salomón, en Mishlei. ¿Por qué dice del rojo y la severidad? Se refiere a que cuando una persona se pone roja, usualmente es porque está muy alterado y muy comprometido emocionalmente. Y el rojo, según la Torá y según la Kabbalah, y particularmente el Arizal, dice que el rojo es el color del din, el juicio y la severidad. Entonces la persona debe de tener un rostro de blancura. Dicen que la cara de una persona debe ser como el rostro de la luna, esa luz blanca, pacífica, porque lo blanco es Gesed y lo rojo es Din. Y esto es un tema muy interesante, ¿por qué lo blanco es Gesed y el rojo es Din?
Pero acuérdense que el rojo, el blanco, es la armonía de todos los colores. No sé si de chiquitos se acuerdan que hacíamos un experimento que pintábamos todos los colores y los hacíamos girar. Y cuando haces girar todos los colores, el color que surge es el color blanco. Por lo tanto, es el blanco, que es Gesed, es la armonía entre todo, y el rojo es particularmente un color que denota el din y que denota la severidad y la rigurosidad. Por lo tanto, es interesante que según el Aria Kadosh y según el Targum Onkelos, que es el traductor más importante de la Torá, que es curioso porque era un romano que se convirtió, que se llamaba Aquila, y él dice que el rostro es la expresión de la inmanencia divina. Es sumamente interesante mencionar en este momento que estamos hablando del rostro, que un filósofo que habla mucho del rostro y que habla de ver el rostro y que cuando ves el rostro y cuando entiendes el rostro es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas tiene todo un tratado, es un filósofo del siglo XX y es impresionante, pero tiene todo un tratado de lo que es el rostro y lo más increíble de todo es que esto fue dado 2000 años antes, que hablaba de los mismos principios que hablaba Levinas. Por lo tanto, el rostro de la persona debe ser la expresión de la inmanencia divina. ¿Y qué es la inmanencia divina? La parte de Dios presente, que es la Shejina. Entonces, vean qué interesante. Dice en el Pirkei Avot, que es una Mishnah, la menciono mucho porque es pura sabiduría. Dice así, Shammai, que era bastante drástico en sus juicios, un rabino, dice el siguiente consejo. Haz tu estudio de la Torá, sea algo constante. Habla poco y haz mucho. Porque mucha gente habla mucho y hace poco. Aquí es como, yo te voy a ayudar, yo te voy a resolver. No. Di poco y haz mucho. Y dice así, y recibe a todos los seres humanos con un rostro amable. El rostro es algo muy importante, es muy humano y es algo muy, muy importante para generar una apertura y aceptación a otros seres humanos. Cuando la persona trae afectadas sus emociones, cuando la persona está comprometida con enojo, con ansiedad, cambia completamente su rostro. Es muy importante ver a las personas y generar en nosotros un rostro de bondad y un rostro de tolerancia. Ahora vamos a la boca. La boca, pues es un órgano muy delicado y muy especial y muy peligroso. Si nosotros entendemos hasta metafóricamente toda la historia de Adán, Adán cayó con la boca. Es la verdad. Y es por eso que es interesante, pero cuando estudiemos Malhut, vamos a ver que Malhut tiene que ver con la boca. Entonces, básicamente la boca, mucha gente tiene mucho cuidado que entra a su boca. La gente debería tener más cuidado que sale de su boca. Es mucho más peligroso lo que sale de tu boca que lo que entra a tu boca. Porque lo que entra a tu boca te puede hacer daño a ti, lo que sale de tu boca le puede hacer daño a mucha gente. Entonces, básicamente usar la boca es el órgano para hablar, es el órgano para comer, pero hablar es la cualidad humana más excelsa que tiene el ser humano. Ningún otro ser en la creación tiene la capacidad del habla. Y el hecho es que el ser humano, según la Torá, se llama el medaber, el que habla, el que puede articular. Y es interesante porque si nosotros entendemos el proceso mediante el cual Dios hizo toda la creación, Dios hizo todo hablando, habló y creó. La palabra habló y creó es abracadabra en arameo. Abracadabra. Habló, creó. El ser humano tiene imagen y semejanza divina. Por lo tanto, hablamos y creamos. La persona habla y crea realidades. Y no tenemos idea lo drástico que es lo que decimos. Hasta un comentario superfluo que le hace un padre, un hijo, cualquier comentario puede afectar completamente la psique de la otra persona, la fama de la otra persona. Por lo tanto, la boca debe de usarse para estudiar Torá y para poder dar
satisfacción a los demás. Dar una buena palabra, dar un buenos días, dar un buen consejo. Si vas a usar la boca para otra cosa que no sea para esto, probablemente la vas a usar mal. Jamás se debe usar la boca para insultar, para enojar, para blasfemar, para hablar en vano, para hablar palabras ociosas sin sentido, porque es como desperdiciar completamente tu creatividad y el órgano más importante que tiene el ser humano es su habla y por lo tanto debe tener mucho cuidado con lo que habla. Entonces, el consejo es así, la boca humana debe de ser como la boca suprema, no únicamente para emitir bondad y bendiciones. Entonces, de pronto, esto parece imposible, pero yo conocí a un señor que así era. Había un señor que venía a mi casa, era de Londres, un señor que tenía un negocio de cubiertos y de manteles en Londres y sobrevivía. Y venía una vez o 2 veces al año a juntar dinero para un orfanato y para cosas de Gesed, cosas buenas. Y era una persona que nunca salía de su boca una cosa mala de nadie. Nunca salía un comentario. Si no tenía algo bueno que decir, no hablaba. Y todo lo que salía de su boca era bondad y bendición. Lo que pasa es que estos modelos de gente muchas veces no tenemos la claridad. Muchas veces, perdón, tuve una distracción. Muchas veces no tenemos la claridad que existen personas así. Pero básicamente si la persona estudia esto y lo introyecta y lo repite y lo repasa, antes de ponerte a hablar y como decimos, vivorear y hablar maledicencia de otra persona, te puedes dar cuenta que puedes tú utilizar completamente esto para otras cosas. Ok, esto se reduce a básicamente 8 aspectos que tiene la Midá de Keter. Básicamente, esto está contenido de forma muy explícita y mucho más amplia en 2 partes del Zohar, que son de las partes más obscuras y complejas del Zohar, que se llama el Hidra Rabba y el Hidra Zuta. Son parte del Zohar, pero son como unos adendums sumamente complejos que se ponen a hablar inclusive hasta de aspectos de un rostro así significa esto y una mirada así significa eso y la entrada del pelo acá y la presencia de pelo en diferentes partes del cuerpo representa diferentes atributos. Es un tema muy controversial porque en general toda la connotación de hablar de Dios y hablar de cosas morfológicas está prohibida. Por lo tanto, nosotros únicamente como un modelo didáctico estamos utilizando hablar del rostro como ciertos atributos. Y yo escuché una vez una clase de un rabino que hoy en día se volvió un rabino muy famoso en la pandemia, que se llama Manny Friedman. Y él cuenta una siguiente cosa, espero que la pueda transmitir de manera correcta. Dice que una vez vio a su nietecita llorando porque algo le había pasado a la muñeca. Entonces él agarró a la muñeca y se puso a llorar tremendamente. Dice, ¿por qué lloras, abuelito? Y dice, estoy llorando porque a tu muñeca le falta una mano, pero dice, pero no es de verdad, la muñeca no siente. Bueno, este es el concepto en general que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de manos, de cabeza, de ojos, de pies, de esto, jamás estamos diciendo que Dios tiene estas cosas. Al contrario, como Dios ve, nosotros tenemos la posibilidad de tener ojos para ver, aunque sea limitado. Como Dios entiende, nosotros tenemos cerebros para poder captar la información. Como Dios tiene expresión, nosotros tenemos el mini órgano llamado boca. Eso no quiere decir que lo que nosotros tenemos, Él lo tiene desde el punto de vista morfológico. Si queda claro esto, básicamente los 8 órganos trascendentales que habla el Hidra Rabba y el Hidra Sutra, es así. La cabeza en sí es lo que llamamos el Arihampim, que es el rostro extendido, y el Atik Yomim, el anciano en días, en donde la función principal de la cabeza es contener el razón, tener
tener un rosh significa tener la intención que tu mente y tus ideas están por encima de tus emociones y de tu cuerpo y de tus funciones. En segunda instancia tenemos el pensamiento, que es la machshavá, que nosotros los conocemos como los cerebros, la sabiduría, la jochma. Tenemos cerebro derecho, cerebro izquierdo. Quiere decir, nuestro cerebro es el equivalente del pensamiento divino. Nosotros tenemos la capacidad de tener nuestros pensamientos. Tenemos que controlar nuestros pensamientos. Tenemos que ser masters en qué pensar y tener nuestro órgano calibrado para pensar en manera positiva. La frente o metzaj es la voluntad. El oído es no escuchar la maledicencia ni la lashon hará. Quiere decir, a pesar de que son órganos que están completamente abiertos, tener control y tenemos la posibilidad siempre de no escuchar aquello que no es bueno. Entonces, en un principio es muy difícil estar en una mesa con 5 amigas que están hablando mal de todos y a veces se requiere de mucha fuerza para decir, ¿saben qué? No puedo seguir escuchando, me largo de acá. Quiere decir, te ven como, ¿esta qué le pasó? La cambiaron, ya no le interesa el chisme, pero se requiere de esto. Y si una persona tiene que hacer un statement de este estilo para decir, yo acá no, yo no voy a prestarme a oír mal de otras personas y estar acá hablando mal de otras personas, muchas veces lo tenemos que hacer y te paras y dices, bye, se acabó, no estoy para escuchar mal. El ojo de Dios que nunca se cierra y todo lo ve, versus nuestros ojos que nosotros desgraciadamente dirigimos la mirada y ponemos la mirada en lo que queremos. Y debería de ser que ponemos nuestra mirada en lo bueno, porque ver lo bueno es ver a través del amor. El amor y el odio, una persona puede amar a una persona y odiar a una persona. ¿Y cuál es la diferencia entre el que ama a esa persona y cuál es la diferencia entre el que odia a esa persona? ¿Qué está viendo de esa persona? Y como todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, el amor es donde tú pones la mirada. La nariz, la función principal de la nariz es evitar el enojo, la severidad y activar el perdón. El rostro de la persona tiene que ser blanco como el Gesed. Y la boca debe de ser utilizada para expresar la bondad y la bendición. Al final de cuentas, todas estas cualidades que se ven aclaradas a través de diferentes procesos que tenemos que calibrar constantemente en nuestra vida, todo se remonta a desarrollar la cualidad más importante de todas, que engloba a todas, que es el concepto de humildad. El concepto de humildad es el concepto más importante relacionado a Keter. Y básicamente, para poder desarrollar en nosotros humildad, hay varias actitudes y varias formas de pensar y de evocar pensamientos para siempre mantener un perfil humilde. Ahora, es un tema muy delicado porque mucha gente piensa que humildad es una debilidad y ser humilde es ser un pelele y no ser nadie o no tener ego. Pero la realidad es que nada de eso se trata de la humildad. Básicamente, ante Dios, este es un tema muy importante, nosotros entendemos de cierta manera la persona que más desarrolló en la Torá el concepto de humildad fue Moshe. Moshe es conocido como el más humilde de todos los seres que han vivido. Entonces, es muy interesante lo que les voy a contar, porque les voy a contar un midrash que podría verse como, ¿dónde está la humildad? ¿Me entiendes? ¿Dónde está la humildad? Porque este midrash que voy a contar, lo que nos va a posicionar es entender que ser humilde no es dejar que te cacheteen y que si te dan la cachetada, ahora pones la otra para que te den cachetada. Ese no es ningún principio que el judaísmo exalta, ni mucho menos. Si te dan una cachetada, tú le das al otro la cachetada. La humildad va por otro lado. Moshe, dice la Torá, testifica que fue el hombre más humilde. La palabra humildad en Torá, en hebreo se dice anaf, anabut.
Anaf. Entonces cuenta una historia, el Midrash, que cuando Moshe tiene 120 años, Moshe tiene que morir. La realidad es que Moshe, en términos de cómo nosotros concebimos la muerte, Moshe no murió. ¿Por qué? Porque no tiene tumba, etcétera, etcétera. Entonces, Dios mandó al Malach HaMavet, al ángel de la muerte, que lo manda para llevarse a cualquier ser humano, lo llevó con Moshe. Y la Torah nos dice a priori que Moshe es la persona más humilde de la tierra. Cuando llegó el ángel de la muerte por Moshe, se pone Moshe frente al ángel de la muerte y le dice, ¿tú me vas a llevar? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes que yo soy Moisés? Moisés, yo soy Moisés, ¿cómo crees que tú me vas a llevar? Entonces el ángel de la muerte va con Dios y le dice, ¿por qué me mandaste? Este cuate no se deja. No pude con él. Lo vuelve a mandar y le vuelve a decir, ¿tú sabes quién soy yo? Es interesante porque cualquier persona que te dice, ¿tú sabes quién soy yo? No es nada humilde. Normalmente cuando alguien se para y entra a un restaurante y le dice, no hay lugar, y se para y dice, ¿sabes quién soy yo? Es como decir, corre a alguien porque yo ya llegué, me tienes que dar la mesa. Entonces es interesante porque al final, en efecto, el ángel de la muerte no pudo con Moisés y se dice que Moisés murió directamente de un beso divino, que murió y no murió. Quiere decir, él no experimentó lo que se llama la descomposición del cuerpo y los dolores de la muerte, sino que él se fue, simplemente pasó a la dimensión de más arriba con un beso de divinidad. La pregunta con esta historia es que pues se ve como que no es nada humilde. ¿Cómo le dice al ángel de la muerte? Soy Moisés. ¿Cómo crees que vas a poder conmigo? Soy todo fuerte y todo grandioso. ¿Cómo crees que voy a morir en manos tuyas? Entonces aquí hay que entender una cosa. La Torah nos dice que Moshe era el más humilde de todos. Pero eso no quiere decir que la gente le veía la cara, que le faltaban al respeto, que no se daba a respetar, que no se daba su lugar. Al contrario, él se da su lugar, se da a respetar. Moshe fue Melech, fue rey. Moshe fue el Goel, el Salvador. Moshe fue el maestro, quedó como el maestro. Quiere decir, no le vemos ningún problema de ego a Moshe. Entonces, ¿en qué consiste la humildad? Y ahí nos va a quedar claro el tema. La humildad es con respecto a Dios, no con respecto a las personas. Quiere decir, la persona que es humilde con respecto a Keter y con respecto a esta versión de qué es humildad, es que frente a Dios no debemos de considerar la nada. Quiere decir, frente a Dios no somos nada. Eso genera humildad. Dios nos emanó y nosotros somos nada. Somos la gota del océano. ¿Qué es la gota de un océano? Nada. O es casi nada. Hay todo un tema de unos rabinos que decían que estaban peleando para quién es más humilde, pero con decir no soy nada frente a Dios es bastante humildad. Entonces, acá hay un problema entre dos Masejtot del Talmud, porque hay una Masejet, hay un libro del Talmud que dice el Masejet Julin, dice, el ser humano debe de sentirse que no es nada, que es polvo, que no es nada, ya. Y en la Masejet Sanedrín dice que el ser humano debe de verse a sí mismo como que por él fue creado el mundo, que todo el mundo fue creado para él. Entonces, la cuestión acá es cómo balancear el no ser nada ante la divinidad y por otro lado sentir que tu vida vale la pena y que Dios creó el mundo por ti. Este es un tema muy interesante porque hay varias historias en la Torá y hay una historia de un sabio que se paraba y dijo, el mundo fue creado para mí. Y logró muchas cosas en la vida. Entonces la cuestión es cómo balancear esa humildad
por un lado, para una persona que se siente que el mundo y él es el centro del mundo, y por otro lado, frente a Dios es la nada. Entonces, básicamente, la tensión que se genera acá es este concepto de ante Dios no somos nada, pero nosotros como seres creados, por haber sido creados, somos valiosos. El valor intrínseco de mi vida es porque Dios me creó, no es por algo que yo hice. Entonces, es muy diferente una persona que su humildad viene de acá. Normalmente las personas arrogantes, las personas soberbias, es yo tengo mucho dinero, o yo tengo tantos títulos, o yo logré tantas ventas, o yo soy lo máximo, o yo tengo millones de alumnos. Quiere decir, la gente que se proyecta soberbia y arrogante y grandiosa es porque se sienten grandiosos por ellos mismos. Eso sí, es pésimo. La grandeza por la que tú debes de darte dignidad, por la que tú debes de todos los días de tu vida pararte y darte ánimos, pese a las situaciones que tengas y pese a la humillación que otro pueda causar en ti, es decir, Dios me creó y el valor intrínseco de que Dios me creó es que yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios y por eso yo soy valioso. Entonces, básicamente, no estamos hablando de una humildad, de que la persona se martirice y se bocabajee y se nulifique. No hay ningún valor en esa nulificación, sino en crear su autoestima, no por sus logros y no por sus riquezas y no por sus títulos, sino por el momento intrínseco de que existo porque Dios me creó y si Dios me creó es porque soy importante. Pero cuando se trata de Dios, somos nada. Difícil. Otras masejes del Talmud, que se llama Maseje Terubín, señala una importante controversia entre, no sé si ustedes saben, pero el Talmud se estudia siempre en parejas. También el Zohar se tiene que estudiar en parejas porque cuando tú estudias algo solo, lo único que haces es retroalimentar tu propio pensamiento y entonces no hay una contraparte, entonces te puedes quedar completamente parcial de tu forma de pensar. Y eso es muy peligroso. Es muy importante que las personas tengan maestros y que las personas se expongan a personas que piensan muy diferente que nosotros, porque el retroalimentar todo el tiempo el pensamiento que tú tienes te puede llevar a idolatría, porque es decir, esta es la verdad y lo demás no es verdad. Entonces, el Talmud se estudiaba en parejas, se llaman zugot, y se estudia en parejas. Hoy en día, las academias talmúdicas, los hombres que estudian Talmud, lo estudian en parejas, se llaman Habrutot. Y habían una época de parejas muy famosas que estudiaban, y es muy interesante porque normalmente tú dirías, ay, se llevaban muy bien y era armonioso el estudio, y precisamente lo que eran estas parejas es que eran totalmente diferentes y totalmente otros estilos, y por lo tanto, la verdad siempre sale de la controversia, no sale de, ay, tienes razón, chula, todo lo que dices está bien, es importante que haya controversia. Entonces, es muy importante, la escuela, había una escuela de un rabino llamado Hillel el sabio, Hillel el viejo, y había otra escuela que se llamaba la escuela de Shammai. En general, las controversias de ellos no era quién está bien y quién está mal, sino que ambos presentaban caras distintas de la verdad y hoy en día y por muchos siglos se ha llevado mucho más las enseñanzas de Hillel que las de Shammai, porque Hillel era mucho más tolerante y mucho más fácil y accesible. Y Shammai era más estricto. Dicen que en el futuro, cuando llegue Mesías y vamos a tener mucho más claridad, la halajá va a ser más como Shammai que como Hillel. Pero desde que existen ellos hace 2000 años, casi todas las leyes han sido más como Hillel que como Shammai. Es importante mencionar que por 2 años y medio hubo una controversia entre la escuela de Hillel y Shammai, en donde se cuestionó una pregunta existencial que muchos de ustedes seguramente se han hecho, preguntando lo siguiente: si hubiera sido mejor para el hombre haber o no haber sido creado. Es una pregunta dura, porque bueno, la persona puede decir, bueno, es magnífico vivir acá, es magnífico poder disfrutar de la vida y
viajar y tener hijos y tener una pachanga y pasarla bien y todo suena perfecto, pero la verdad es que la vida es muy difícil y los seres humanos estamos todos los días batallando con nuestro yetzer hará y con el mal y con el sufrimiento y con el dolor y cada X tiempo hay guerras y ahora podemos decir que hay pandemias y hay cosas muy malas. Entonces esta pregunta es muy vigente para siempre, no se dijo en medio de una crisis, se dijo como una pregunta existencial que todo el mundo nos podríamos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿hubiera sido mejor para el hombre haber sido creado o no creado? Entonces, al final de 2 años y medio, la solución a esta majloquet, esta discusión, es que definitivamente hubiera sido más cómodo para el hombre no haber sido creado. Quiere decir, hubiera sido mucho más cómodo para el hombre haber estado a lo mejor en Gan Eden, haber estado como parte de Dios. Quiere decir, vivimos en una realidad muy difícil y hay que reconocer que la vida es difícil. Y no para unos, para todos. Todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, todos tenemos pérdidas, todos tenemos sufrimiento. Entonces, esta es una respuesta dura porque dice, definitivamente hubiera sido más cómodo para el hombre no haber sido creado. Pero ahora que sí fue creado, ¿qué debe de hacer el hombre? Examinar sus actos. ¿Y cómo debe de examinar sus actos? La principal cosa para empezar bien alineado a Keter y para poder pedir la fuerza divina para poder retornar, para poder regresar, para poder pedir perdón, para poder pedir otra oportunidad, para poder comenzar de nuevo, para poder levantarte después de una caída, la persona tiene que ser humilde. La humildad es la base de todo. Entonces, ¿qué debe de hacer la persona para ser humilde? La persona no puede proponerse por decreto ser humilde. La persona para proponerse cualquier cosa tiene que actuar activamente para lograrlo. Esa es una cosa muy fundamental que tenemos que entender, que el judaísmo está completamente volcado a las acciones. La persona se transforma y el alma logra su tikkun a través de acciones, en manera activa. La persona no puede decir, quiero ser humilde, y todos los días voy a rezar y le voy a decir a Dios, Dios, por favor, dame humildad. Créeme que no sirve de nada. O sirve a medias. ¿Por qué? Porque la persona tiene que trabajar su humildad. Lo mismo sucede con la bondad. Dios, hazme bueno. Quiero ser bueno. Eso es verdaderamente no tener responsabilidad. Dios, quiero ser bueno, pero quiero hacer actos de bondad. Quiere decir, la persona no puede esperar una transformación si no hace acciones. Por lo tanto, ¿cómo se es humilde? Pues la primera cosa es huir del honor. La gente, el ego de la persona es sentir que vales y que tú eres más grande o más importante o quieres justificar tu valor en base a cosas. Por lo tanto, pues cuando una persona tiene ciertos méritos, se le da honor. Bueno, la persona debe de no estar buscando honor. Porque siempre que la persona busca honor, acaba perdiendo la humildad. Para poder tener humildad, uno de los mecanismos para poder tener humildad es que tú puedes dar una imagen hacia el mundo de que eres lo máximo y que tu vida es lo máximo y que eres un genio y que te va bien y que estás guapo y rico y poderoso y bello y todo maravilloso. Todo eso obviamente te sube la autoestima, pero todo eso te vuelve arrogante. Entonces, la cuestión es que tú puedes dar cierta imagen, pero internamente tú tienes que estar constantemente consciente de tus propios defectos y transgresiones. Porque ahí empieza a haber una tirada que te empiezas a creer esa imagen que quieres proyectar. Quiere decir, si tú quieres proyectar una imagen de grandeza y estás todo el tiempo proyectándola y la gente la retroalimenta y te da honor y te alaban,
Imagínate cuando en un Bet Midrash, en una academia talmúdica, entra un rabino muy prestigioso. Imagínate, la ley es que te tienes que parar para darle honor, porque se lo merece. Imagínate lo que siente un rabino que entra a un lugar y 10,000 personas se paran. Y la verdad es que es muy difícil manejar un rostro humilde cuando tanta gente te da honor. Entonces, la forma correcta, y les voy a decir ahorita una cosa impresionante, es a través de recordarte que eres mortal, que te equivocas, que tienes 1000 defectos. Entonces, les voy a contar, es muy interesante la historia, pero cuentan de, ustedes saben que hay una familia muy poderosa y muy rica que se llamaban los Rothschild. Y los Rothschild originalmente eran judíos que vivían en una provincia en Alemania y que fueron haciendo su riqueza en base a un sistema bancario, que básicamente el sistema bancario moderno fue desarrollado por esa familia. Y el pilar de esa familia se llamaba Amsel Meyer Rothschild. Y era un hombre judío muy piadoso, muy dado a estudiar y ayudar, etcétera. Después la familia ya cambió, ¿verdad? Pero él era una persona así. Y hay una historia impresionante que contaban que él tenía en un cuarto, tenía una casa grande en Hamburgo, y él tenía un cuarto en la parte de abajo que no dejaba entrar a nadie. Entonces la gente estaba como muy mistificada. ¿Qué habrá? ¿Qué tendrá este señor ahí? Y siempre cerraba. Pero todos los días iba hacia sus negocios, iba al templo, rezaba, estudiaba, veía gente, ayudaba, hacía asado. Después de cenar, antes de irse a dormir, entraba en el cuarto un rato, iba a salir y se iba a dormir. Todo el mundo quería saber qué había qué había ahí. Y bueno, una vez se lograron meter a alguien y había en un cuarto vacío y había un ataúd de madera. Y lo que hacía todos los días era meterse en el ataúd de madera para bajarse el ego. Porque como era una persona que era piadosa y era hiper rica y de repente todo el mundo quería hacer negocios con él y todo el mundo le pedía cosas y cada vez era más rico, hizo todo un sistema que mandó a cada uno de sus hijos a ciertas ciudades de Europa muy importantes y se volvieron muy, muy importantes económicamente. Todos los días él recordaba y decía, recuerda que algún día te vas a morir y recuerda que no te vas a llevar nada. Entonces, este es un tema muy importante porque estamos hablando de una persona que tenía todo para la arrogancia y vemos la importancia de la humildad. Por lo tanto, meditar en estas cosas es bueno para evitar que se nos suba el humo y el ego. Una cosa muy importante para generar la humildad y trabajar en manera unificada toda esta sefirá de Keter es darle honor a todas las criaturas. No nada más estoy hablando, obviamente humanos, con más razón. Nosotros los seres humanos, desgraciadamente, solemos honrar a algunos, tratar medianamente a otros, y hay mucha gente que ni saludamos, ni vemos a la cara, ni vemos su rostro, como si no existieran. Y es un error. Es un error porque si tomamos en cuenta que todos los seres humanos fueron creados por Hashem, con imagen y semejanzas divinas, y todos fueron creados por un propósito, entonces debemos de dar y honrar a todas sus criaturas y a todas sus creaciones. La persona puede adquirir mucha humildad cuando estudia ciencia y cuando ve lo vasto que es el universo. No sé si les ha pasado que están ante con un paisaje de estos espectaculares y sienten todo su cuerpo estremecido. A mí me pasó una vez cuando estaba en una vez, creo que en mi luna de miel, yo estuve en un lugar que nunca había visto en toda mi vida más estrellas. Es un lugar que se llama Mount Cook, que está en Nueva Zelanda. Y era una noche de esas que yo creo que habían
1,000,000,000 de estrellas en el cielo. Me acuerdo que fui a cenar y de repente cuando íbamos al cuarto volteo para arriba y vimos eso y yo y mi esposo sentimos que se nos iba el aire. Sentimos como un acortamiento de aire por ver la grandeza de la creación de Hashem. Entonces tenemos que sensibilizarnos para ver la grandeza de Hashem en todo, para ver la grandeza de Hashem en la ciencia, para ver la grandeza de Hashem en la genética, en la naturaleza y en todos los seres humanos. Por lo tanto, esto es muy importante desarrollarlo. Permítame, no puedo hablar. Te lo expliqué. Velo en el recado. Bueno, aquí la cosa es aplicar el siguiente concepto y acá estamos a punto de acabar. Si todos son valiosos, todos fueron creados por Dios, todos tienen un propósito y yo soy un fragmento y yo no soy nada, quiere decir que todos tienen un valor y por lo tanto amar al prójimo como a ti mismo es sencillo. Y no nada más eso, amar al no tan prójimo, porque el prójimo es el que está prójimo, es el próximo. ¿Qué tal alguien que no está prójimo? ¿Qué tal alguien que está en Ucrania? ¿Qué tal alguien que está ahorita pasando esto? Tenemos que sensibilizarnos activamente en sentir a los otros como parte nuestra y darles dignidad. Por lo tanto, para cerrar toda la midá de Keter, tenemos que saber que Keter es puramente benevolencia. Keter es amor, Keter es retorno, es perdón y la cualidad para poder entrar en esta cámara, para podernos meter en la cámara de Keter, donde todas estas 13 atributos de misericordia se pueden adentrar en nosotros para limpiarnos, para darnos retorno, para revitalizarnos, para darnos borrón y cuenta nueva. Nosotros tenemos que desarrollar estas cualidades para estar alineados con la mitad de Keter. A partir de este momento, todo lo que hay abajo de Keter, todo va a tener cierto grado de rigor. Quiere decir, nosotros ahorita estamos viendo un ideal que es inalcanzable, pero no porque es inalcanzable, tampoco representa que no tenemos que tener nuestra mirada para arriba. A partir de la siguiente clase vamos a seguir con Jochma, con Binah, Gesed, Din, Tiferet, y vamos a ver que también el rigor tiene su presencia y que no todo es la bondad y la bondad y la bondad. Hay veces eres más bondadoso poniendo límites que dejando que las cosas sucedan. Quiere decir, hasta ahorita hemos visto lo que embiste al rey, lo que embiste y lo que debe de ser nuestra guía espiritual. Pero a partir de este momento vamos a ver la importancia de introyectar y de meter en el sistema elementos de rigor. Gracias. Ahora sí, preguntas. Denme un segundo. Perfecto. Preguntas, por favor. Pueden levantar la manita y voy a desilenciar porque había silenciado a todos. Un segundo. Ya. ¿Nada? Tan claro quedó todo que no hay nada que decir. Ahora, sí es importante que entendamos, qué bueno que Jessica ya levantó la mano, si no me sentiré intimidada. Keter es inalcanzable. Vivir en Keter es imposible vivir en nuestra vida en Keter. Pero no porque es imposible vivir nuestra vida en Keter, significa que no podemos aspirar a tener esas cualidades. Por lo tanto, es el ideal de los ideales vivir en Keter. Acceder a Keter es muy difícil en la vida real, pero debemos de intentar. Así que bueno, Jessica, por favor. Solo tengo, ya sé que está muy difícil entender Arihampin, sí, pero solo tengo la duda por qué, o sea, cuál es la relación entre un rostro largo y la cualidad de Keter. Lo que sucede es que para poder entender qué es Arihampin, no lo mencioné hoy,
pero también tenemos el equivalente más humano que se llama el Zeirampin. Quiere decir, hay un rostro extendido y hay un rostro pequeño. Quiere decir, el rostro extendido es como un ideal y el rostro pequeño, que es las sefirot que van de Gesed hasta Yesod, que son las 6 sefirot, se llaman el rostro pequeño, que es mucho más bajado a nuestra forma de percibir el mundo y de relacionarnos con las cosas, que es el amor y el rigor y la benevolencia. Quiere decir, es una forma distinta o más amplia de entender. ¿Por qué es esto? Porque en general el concepto de Arihampin tiene que ver con nuestra voluntad. Y la realidad es que la voluntad está por encima de nuestro pensamiento y está por encima de nuestras emociones y está por encima de todo. Quiere decir, cuando una persona tiene una voluntad, la voluntad permea todo su ser. Muchas veces una persona no puede, emocionalmente no puede hacer algo, intelectualmente no entiende algo, pero si entra en él la voluntad, de repente todo se alinea y lo logra. Entonces la voluntad es como una energía que te conecta con algo más supremo. No sé si estoy contestando lo que tú dices. O sea, más bien es esta imagen del rostro largo, o sea, es porque llega hacia arriba, porque abarca mucho Sí, la voluntad. Ok, sí, sí, entonces sí. sí Ok, sí tiene que ver gracias. con eso. Tenía toda una presentación para hablar de Keter desde el punto de vista del Arizal, pero yo me apegué mucho a lo que dice Tomer Dvorá, porque no quise meter de mi propia cosecha en este concepto, pero hay un elemento muy importante entre lo que es como el placer de entender algo que te da energía para como vivir, como para emanar esa luz y esa grandeza. No sé si se entiende, son términos muy difíciles de comprender. Siempre que estudio el Y árbol de la el vida, término como, el sí, término explicado sí, sí puedo, o sea, puedo más o menos llegar así. O sea, pero nunca me queda clara la relación con la imagen de un rostro largo. Como de verdad que no, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo la relación con esta imagen de un rostro alargado. Pero sí, sí entiendo que es como algo que abarca todo, o sea, que abarca como desde la voluntad que abarca y por eso llega hasta abajo. ¿Podría ser? y es todas las funciones que tenemos en la cabeza. Quiere decir, las funciones que Claro, tenemos en la también. cabeza son diferentes que las funciones que tenemos en el tronco y las funciones que tenemos en los miembros. En la cabeza tenemos los pensamientos, tenemos la voluntad, tenemos tenemos un centro como de regulación mucho más fino que lo que viene después, que es lo emocional. Entonces es difícil entenderlo. Te voy a compartir de una clase que yo di. Les puedo compartir una clase que hable de Keter sin tratarlo de introyectar en nosotros. Yo lo traté de bajar, como lo dice el libro, hacia la parte de la humildad, pero quizás podríamos entender un elemento complementario si vemos la clase de Keter en su totalidad. Entender qué es la voluntad, entender qué es el placer, entender qué es el deseo, que son como funciones que están por encima de nuestras emociones inclusive. Ahora, el tema de ponerle rostro a las cosas o de ponerle a la mano derecha Gesed y a la mano izquierda Din, es completamente una necesidad humana para entender el sistema. No es porque sea así. No existe semejante cosa de Dios, el rostro y la mano de Dios, pero es nuestra manera de compenetrarnos con esas funciones es a través de extrapolar metafóricamente en lo que representa en nosotros cada uno de estos órganos, lo que representaría en Dios, que Dios ve todo, que Dios escucha todo, que Dios piensa en todo, que Dios tiene la conciencia en todo. Entonces, todos estos problemas de antropomorfismo son muy difíciles y por eso hay mucha gente que cuando empieza a estudiar la Kabbalah se asusta, porque dicen, ¿de qué me están hablando? Hay un libro que se llama Shiur Komá, que es un libro que habla de como de proporciones antropomórficas de cosas divinas, y mucha gente lo ve como una herejía completa,
pero siempre y cuando uno entienda que no está hablando de Dios, sino que está hablando de una metáfora para poder entender, porque el ser humano realmente no puede entender algo tan abstracto. Es como nuestra limitante de abstraernos nos presenta como una maqueta, como un modelo que sirve para poder entender cosas superiores. Así que no sé si estás tranquila, pero te voy a compartir la clase de Keter, a ver si te ayuda a entender un poco más. No, sí, está perfecto. Gracias. Excelente. Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola a todos. Hola, Anet. Buenas noches. Anet, yo tengo la duda de si Keter es universal o si Keter es individual para cada uno de nosotros. Y si es individual, por eso es que hay personas más humildes que otras o personas con más voluntad que otras. O si es universal. No comprendo bien ese concepto. Todas las midot son individuales y son universales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un microcosmos. Cada uno de nosotros es un mini cosmos o un mini Dios en potencia de desarrollar esas cualidades. Lo que pasa es que cada uno de nosotros somos fragmentos de una totalidad. Entonces, es como si fuese una realidad holográfica donde cada uno de nosotros es todo un sistema que es compatible con todo el sistema de la creación. Pero a la vez, cada uno de nosotros nada más somos una célula de todo el sistema. Entonces, realmente cuando nosotros nos unamos en conciencia, cuando haya una conciencia elevada por parte de un grupo muy numeroso de humanos, entonces definitivamente cada persona va a adquirir dentro de esa totalidad su lugar. Entonces, obviamente la gente que es muy racional o la gente que tiene muy buena voluntad, seguro va a estar en Keter o va a estar en Jochma. La gente que es muy emotiva, personas como que son muy emotivas o que son muy de hacer cosas y no son tan pensantes, son más así, van a estar más en el corazón. Entonces, la reconstrucción de Adán va a ser en común, pero a la vez cada uno de nosotros en individual tiene que balancear su propio árbol. Entonces se vuelve un proyecto increíble porque la gente comunicativa, cada quien va a tener su lugar en esa recreación de Adán. Entonces, eso es muy interesante porque hoy en día el sistema está dado para que todo mundo aspire a que lo importante es ser lo de arriba. Bueno, en una sociedad no todos pueden estar arriba o no todas las células pueden aspirar a convertirse en neuronas. Hay células de la piel, hay células del sistema digestivo y cada uno de nosotros va a ocupar su lugar y el lugar que ocupemos va a ser perfecto para nosotros. Pero para poder llegar a tener la participación en esa recreación de Adán, cada uno de nosotros debe de balancear su propio sistema de la mejor manera posible. Y cada uno de nosotros es único en la recreación de todo el sistema de Adán. Entonces, sí es universal y sí es particular. Son ambas. Ok. Gracias, Anet. Me aproveché esta para dar una idea muy importante es un concepto muy importante de la Geulá. Muy bien, gracias a ti. Bacheva, por favor. Bacheva Ávila. No te oímos. Pues no, fíjate que a pesar de que no está tu micrófono, no sé si es pero no te oímos. Si quieres, si no se puede, si quieres escríbelo en el chat y lo leo. Ok. Ah, pues ya me preguntaste, dijiste, ¿trabajamos Keter cuando somos humildes? Sí, pero hay que entender la humildad desde esta perspectiva, porque el problema es que si una persona es ser humilde, solemos pensar que es arrogante. Y si es muy humilde, tiene un problema de autoestima dañada. Entonces, aquí el problema
que siempre va a ser, es cómo balancear la grandeza del hombre y darse su lugar, como se lo daba Moisés, que dice, ¿sabes con quién te estás metiendo? Soy Moisés. Ah, sí, soy Moisés, pero frente a Dios soy nada. Quiere decir, hay que entender nuestra grandeza no basada en nuestras grandes empresas que hemos hecho, sino la grandeza humana es porque Dios nos creó y porque esa es la grandeza intrínseca del ser humano. Entonces, definitivamente activamos Gesed con la humildad. Siempre la humildad es saber que no estás tú arriba, porque humildad es decir, saber quién está arriba, ¿no? Saber quién me creó, tener conciencia de que tú no eres el ser que manda, tú eres un ser que fuiste creado y que tienes un propósito, que hay un jefe arriba. Esa es parte de la humildad. Y tener la humildad de decir, si yo soy importante y valgo porque Dios me creó, pues también el de la esquina vale porque Dios... Entonces, eso te va a hacer más compasivo y te va a hacer más tolerante y más amoroso y más compartido. Entonces, la humildad es un tema muy importante y la humildad también es la clave para ser feliz, porque nada más es feliz una persona que tiene agradecimiento. Parte de la grandeza y el requisito para ser feliz, esto es una cuestión psicológica que se ha hecho estudios. La gente agradecida es gente feliz. La gente desagradecida es gente infeliz. Pero para ser agradecido tienes que tener humildad y reconocer que tuviste un beneficio de alguien. Normalmente somos seres que si no somos felices es porque no aprendemos a reconocer el bien que otros nos hacen a nosotros. Entonces, la humildad es la base de muchas cosas importantes para el ser humano, pero hay que tenerla muy balanceada entre darte tu lugar y ser humilde frente a Dios. Así que si esa era tu pregunta, excelente pregunta. Muy bien. No veo más preguntas, lo cual no tiene nada malo. Al contrario, significa que quedaron satisfechos y quedaron contentos. Igual esta clase hay que repasarla. Y pues conforme vamos a ir bajando, se va a volver las cosas mucho más humanas y más alcanzables y nos vamos a ver mucho más reflejadas en ellas. Pero empecemos con tratar de cultivar este elemento tan importante de la humildad. Muy bien. Pues gracias, que estén todos muy bien. Shabbat Tov, el jueves es Purim y por ahí les voy a mandar a todos una clase especial para que habla de Purim y del libro de Esther. Así que es como un regalo de mí o de usted, para ustedes de la festividad de Purim. Así que buenas noches, que estén todos muy bien y es un gusto estar con ustedes. Se cuidan. Para todos. Gracias, Shabbat. Vaya a todos. Shabbat Tov. Shabbat. Saludos Buenas cordiales. noches, gracias. Qué lindo grupo. Bendiciones. Gracias a ustedes.